¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. Hace 40 años, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta publicaba en su boletín epidemiológico semanal sobre los casos de 5 hombres, todos homosexuales activos, que habían sido tratados de neumonía. Hace 40 años se reportaban oficialmente los primeros casos de lo que inicialmente la prensa, sobre todo el New York Times, llamó como un raro cáncer gay y que después el mundo conoció como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Y desde entonces, casi 40 millones de personas han muerto por enfermedades relacionadas al SIDA. La pandemia del SIDA ha sido calificada como la gran pandemia del siglo XX y del XXI. Ya 40 años de su descubrimiento, ya hay la esperanza de una vacuna que está en fase 3, así como de mejores tratamientos antirretrovirales. Y sin embargo, esta esperanza convive con la desinformación que sigue causando la xerofobia y que en los códigos penales de México sigue todavía existiendo un artículo que criminaliza a las personas que viven con el virus, así como también con la amenaza del desabasto de medicamentos. Quédate con nosotros que vamos a hablar de estos temas esta noche. Esto es Punto y Contrapunto de viernes. Junio es el mes del orgullo lésbico, gay, bisexual y trans, el mes no solamente para celebrar, sino para reconocer la lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual y luchar, sí, contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, pero también, por supuesto, contra la xerofobia. La población LGBT no es la única que enfrenta estigmas y discriminación en general. En general, las personas que viven con VIH enfrentan prejuicios, discriminación y violencia que puede llegar hasta la muerte. Este mes ha habido al menos 2 casos que son ejemplo de los riesgos que implica la xerofobia en nuestro país. Escuchamos el contexto. El pasado 3 de junio, un hombre fue detenido en la Ciudad de México tras ser acusado de peligro de contagio. La Fiscalía informó en un comunicado que era presunto responsable de la posible comisión del delito por haber ocultado a su pareja, que es seropositivo. El mismo día, distintos colectivos protestaron alertando por la criminalización contra el acusado al revelar datos que permitieron identificarlo y que además alentaron la estigmatización de las personas con VIH. Al día siguiente, la Fiscalía emitió un nuevo comunicado negando que hubiera pretendido criminalizar al detenido y que la detención fue requerida en apego al artículo 159 del Código Penal local, que sanciona a quien ponga en peligro de contagio la salud de otro, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante. El mismo delito está penado en 28 códigos penales del país y en el Código Penal Federal. 2 días después, el 5 de junio, un hombre fue asesinado en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo. De acuerdo con organizaciones y colectivos, esto sucedió luego de que reveló su condición de seropositividad en una reunión. Aunque la víctima pertenecía a la comunidad LGBTTIQ, el fiscal del estado descartó que se tratara de un crimen por razones de género u orientación sexual, debido a que entre la víctima y el presunto asesino, detenido días después en Tabasco, había antecedentes de violencia. Colectivos señalaron que el crimen se sumaba a una espiral de violencia que viven las personas de la diversidad sexual en el estado. La semana pasada se informó que se creará la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Comunidad LGBTTIQ como resultado de la visita que realizó personal del Consejo para prevenir la discriminación, que también acompañará la iniciativa de tipificar el crimen de odio en la legislación estatal. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche, saludo con mucho gusto a Luis Manuel Arellano, él es coordinador comunitario de las clínicas especializadas Condesa, también tiene una columna en el periódico Milenio, en donde escribe prácticamente y nos enseña a todo mundo y a todos sus lectores sobre estos temas. ¿Cómo está, Luis Manuel? Muchas gracias por la invitación y pues un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Mario Bustamante, también vicepresidente de Impulse Group México. ¿Cómo estás, Mario? No te oigo. Ahí estás. Saludos a todos y a Geraldina. ¿Cómo están? Bienvenido. Geraldina González de la Vega, ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, abogada, experta en estos temas de no discriminación también. ¿Cómo estás, Geraldina? Saludarte y saludar. Perdón, me da mucho gusto saludarte y saludar a mis compañeros en esta mesa. Gracias. Bienvenida. Y también bienvenido Axel Bautista, él es coordinador de agenda de VIH de la organización Inspira Cambio. ¿Cómo estás, Axel? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Genaro, por la invitación y un saludo a todas, todos y ustedes aquí. Qué bonito compartir el panel con todos.
No, bienvenido. Y mira, qué bueno que hacemos. De hecho, habíamos planeado hacer esta mesa la semana pasada, que ocurrieron esos casos a los que se refería la nota, el caso de este hombre que fue detenido en la Ciudad de México, el caso que conocimos también del otro hombre que fue asesinado en el estado de Quintana Roo, el caso que también conocimos de un hombre al que se le negaron servicios de salud, también en el estado de Quintana Roo por vivir con VIH. Y en ese sentido, empiezo con Geraldina por el tema, porque me gustaría primero entrarle por el tema de la no discriminación y por el tema de este código, de este artículo 159 del Código Penal de la Ciudad de México, que también me parece se repite en los códigos penales de la mayoría de los estados de esta federación, así como en el federal. Geraldina, ¿es discriminatorio o no es discriminatorio? Se generó toda una polémica en específico por este caso, que porque si este hombre no había compartido su estatus con su pareja, luego conocimos que la fiscalía decía que no lo detuvieron por este artículo, sino porque no acudió a una audiencia y entonces un juez había dictado una orden de aprehensión, etcétera. Pero ¿qué decir en específico es de este artículo que en el siglo XXI sigue existiendo en este país? Así es. Sí, bueno, es un artículo que, como bien dices, viene del Código Penal Federal, en específico en la Ciudad de México. Cuando se emite el Código Penal, pues la verdad es que se toma el Código Penal Federal como el modelo y se queda ese artículo. Lo malo de toda esta historia es que además de que se queda ese artículo, en la Ciudad de México se incrementan las penas. Entonces tenemos penas muchísimo más altas con respecto al Código Penal Federal y muy probablemente con respecto a los códigos penales de otros estados. A mí me parece, y desde el COPRED lo hemos dicho, este es un delito estigmatizante, es un delito que no hace falta tener, porque de repente nos dicen, bueno, es que si se desaparece este delito, ¿qué sucede cuando de verdad una persona de manera dolosa, es decir, voluntariamente queriendo causar un daño, contagia o infecta a otra persona, sea de VIH o de cualquier otra enfermedad o virus? Entonces, la respuesta aquí es, existen otros delitos, existe el delito de lesiones, existe en grado de tentativa, se pueden sancionar en el caso de que sea necesario, pero que el Código Penal tipifique este peligro de contagio, es una estigmatización, es una narrativa estigmatizante. Ya lo ha dicho la Corte con respecto a otras normas, específicamente en el caso de matrimonio igualitario. Las normas tienen discursos o contienen discursos que perpetúan la discriminación, perpetúan la estigmatización, y este delito del 159 en el Código Penal de la Ciudad de México pues perpetúa la estigmatización hacia las personas que viven con VIH, y me parece que hace falta derogarlo. Ya está el compromiso en la Ciudad de México, justamente hoy tuvimos una reunión interinstitucional para avanzar en este tema. Como sabes, Genaro, pues ya terminó el periodo ordinario del Congreso de la Ciudad de México. Aparentemente va a haber una sesión extraordinaria el próximo mes, y es probable que se suba el dictamen. Todavía no se ha dictaminado, pero la iniciativa ya está para derogar el artículo. Entonces tenemos pues que estar un poco a los tiempos políticos en este sentido. Hay el compromiso por parte del diputado Temístocles Villanueva de que si no, en la próxima legislatura se vuelve a presentar la iniciativa para que se derogue este artículo. Y también la buena noticia es que el lunes pasado estuvimos en una reunión con la Secretaría de Gobernación, y pues también hay intenciones, hay voluntad también para hacer lo propio en el Código Penal Federal. No había legisladores, legisladoras en esa reunión, depende de ellos y de ellas, y por supuesto dependerá de quienes integren el próximo Congreso también, pero me parece que esa voluntad es muy importante. Bien, buena noticia, qué bueno que escuchemos eso de que yo sabía que en la Ciudad de México estaba esta iniciativa para derogarlo, no sabía que en lo federal también estaba planeando. Qué bueno, porque hay además códigos penales diferenciados. Aprendí que en el estado de Coahuila, por ejemplo, como requisito para poderse casar a una persona, a una pareja del mismo sexo, no le permiten, sí le permiten casarse si las dos, si una de las parejas es seropositiva y la otra no, si son serodiscordantes, pero una pareja heterosexual no, lo cual implica que evidentemente ahí hay algo de una moral que quieren imponer Luis Manuel en ese sentido. ¿Qué decir de este tema? Sobre todo porque, como decía, en los medios se dio una discusión y en las redes sociales en torno a si eso no es discriminatorio, si se debe mantener o no este código. Hay quien decía que sí, que evidentemente o pensaban que evidentemente hay un derecho de la otra pareja de conocer o no el tema de la seropositividad de su pareja o no. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que este delito de peligro de contagio primero tendríamos que entender de dónde viene. Viene
de 1940, cuando se tipifica como tal, como en un intento muy equivocado, por cierto, para detener la transmisión de la sífilis. La transmisión de la sífilis era un dolor de cabeza desde el porfiriato y se buscó en el Código Sanitario de finales del siglo XIX empezar a ordenar ideas de qué hacer con las personas que tuvieran una infección. Recordemos que durante el siglo XIX nuestro país estuvo lleno de plagas, de epidemias, y que todas generaban temor. En esa lógica podríamos entender por qué se buscó por todos lados aislar a personas que tuvieran alguna infección. Pero en el caso de la sífilis, la analogía que yo quiero plantear es que el reglamento y el control de la prostitución entre finales del siglo XIX y el siglo XX es la relación con el control de la sexualidad de la población gay para detener el SIDA. Es decir, detener sífilis culpando a las mujeres que se dedican a la prostitución y detener el SIDA culpando a los homosexuales. ¿Qué es un delito preventivo? No, a mí me parece que es una amenaza al ejercicio de la libertad sexual, y desde esa perspectiva pues es algo innecesario, porque si nosotros observamos, este delito de peligro de contagio lleva pues ya décadas y no ha aportado nada. La sífilis sigue siendo una epidemia activa, y desde esa perspectiva pues ahí está la demostración de que no sirve para lo que supuestamente fue considerada. Además, por otro lado, lo que ya estoy diciendo es que es una amenaza velada. Podríamos hablar mucho, Genaro, sé que no hay tiempo, sí, pero sí. Pues, los legisladores han abordado este tema en los estados, bueno, desde el federal, y luego en los estados con mucha irresponsabilidad. De acuerdo. Y en los medios también se ha abordado, porque falta mucha información. Y ahorita en el bloque 2 vamos a hablar precisamente sobre estas campañas que ha habido para que la gente entienda que indetectable es intransmisible y demás. Campañas que vienen desde organizaciones nacionales aquí en México y de otros países, pero también desde Naciones Unidas. Pero antes de eso, Axel, ¿qué más decir a lo del tema de este Código Penal? Que también, por cierto, lo han aplicado en otros países. Hay leyes similares en otros países, pero para la COVID-19, por ejemplo, en España detuvieron a una persona, a un hombre, porque le transmitió el SARS-CoV-2 a un grupo de personas. Pero en el tema del VIH en específico, ¿por qué es tan importante para activistas, digamos, que se derogue esta ley? Pues mira, Genaro, yo creo que aquí lo que se está discutiendo y lo que está pasando, o lo que pasó recientemente, que quiero enfatizar que no es algo que sea, o sea, no es un tema reciente, ¿no? O sea, es algo que ha sido constante desde hace más de 40 años, bueno, 40 años específicamente, desde que se dio el boom de la epidemia, y que todas las personas que vivimos con VIH vivimos y experimentamos y atravesamos desde el primer día que nos dan nuestro diagnóstico, ¿no? Como este miedo al rechazo, este miedo a la discriminación. Desafortunadamente pasaron estas dos cosas casi una tras otra, que para mí son muy graves porque representan el punto más extremo de lo que sería la xerofobia, ¿no? Que en este caso sería la xerofobia. Quien no conozca qué es la xerofobia y que nos está escuchando, implica el miedo, el rechazo y la discriminación a una persona por el simple hecho de vivir con VIH o vivir con SIDA, ¿no? Entonces, encarcelar a una persona porque tenga VIH o porque no revele o porque revele su estatus serológico, o incluso asesinarla, para mí son las dos cosas más graves y más extremas a las que nos puede llevar la discriminación y la xerofobia. Entonces, tener códigos penales que permitan ese tipo de situaciones y ese tipo de fenómenos, realmente está hablando de que vivimos en un país donde la discriminación está institucionalizada a través de códigos penales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener mensajes como el de indetectable igual intransmisible, o sea, estoy hablando de mensajes desde la sociedad civil, desde los activistas, incluso desde las personas que vivimos con VIH? ¿Cómo podemos estar diciendo como no, a ver, tómate tus medicamentos, o la adherencia al medicamento, o no a la discriminación, o la dignidad de las personas que vivimos con VIH, o todo va a estar bien, o sabes, como todos estos mensajes que decimos, si encontramos leyes que el mensaje que están dando es: si tú compartes tu estatus o si tú vives con VIH, te puedes meter a la cárcel e incluso te puedes matar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que se deroguen estos códigos penales que en última instancia
lo único que hacen es perpetuar, para mí, ya lo decía, Luis Manuel Arellano, traen todo un posicionamiento de hace más de 100 años o casi 100 años de cómo se pensaba la salud sexual en este país y que siguen perpetuando dinámicas de discriminación, pero también siguen limitando la libertad de nuestro derecho a la sexualidad, pero también nuestra dignidad como personas que vivimos con VIH. Entonces, para mí es importante, y creo que para todos los activistas que vivimos con VIH, es importante que se deroguen estos códigos penales porque es un avance más por los derechos humanos, pero también por los derechos de las personas que vivimos con VIH. Bien. Mario, ¿qué agregas a lo que menciona Axel? Sobre todo en el sentido de que en esta discusión de si debe una persona que vive con VIH compartir su estatus o no, se detonó toda una conversación de momentos, pues de repente hasta agresiva en las redes, de ambos lados, ¿no? De quien decía, es que por supuesto, porque si te vas a casar con alguien, tiene que decirte, porque puede ser una alta traición, hasta por ahí llega a leer algunos comentarios. Alta traición si no comparten su estatus, contra quien dice, no, porque yo tengo el derecho de mantener mi privacidad y además estoy en tratamiento y no lo transmito porque es completamente imposible que lo transmites si estoy bajo un tratamiento efectivo y si no, y con adherencia, y si no lo interrumpo y demás. ¿Cómo ponderar este tema, sobre todo para la opinión pública? Porque viene una discusión legislativa en torno a derogar este artículo o no. Ay, pues es que al final las personas tienen derecho a mantener su intimidad y no es necesario que una persona comparta su estatus de VIH, y más aún si está en tratamiento y si tiene un nivel de carga viral indetectable, ¿no? Y por un lado puedo entender esta discusión que se genera, que al momento de pues compartir la intimidad con otra persona, etcétera, 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 pero yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, creo que la primera persona responsable de tu salud eres tú, ¿no? Entonces, también porque no el socializar el tema del preguntar, ¿no? Porque al final siempre se le echa la culpa a la persona que no lo dice o que no lo comparte, pero vivimos en una sociedad que tampoco pregunta, ¿no? Y que tampoco está abierta a ese tipo de diálogos. Al momento que vas a tener intimidad con una persona, de pronto simplemente decides omitir esa conversación para poder seguir disfrutando el momento, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que el gran trabajo que tenemos que hacer es el socializar, hablar de sexualidad abiertamente, el socializar, hablar de todo esto, ¿no? Claro. Así es. A ver, y en efecto tendremos que socializar este tema porque evidentemente viene ya esa discusión que primero parece que va a ser en la Ciudad de México, pero que también podría ser a nivel nacional, y para eso, por supuesto, necesitamos mucha información y por eso estamos haciendo esta mesa esta noche, así que déjenme hacer una pausa para regresar y tratar de poner puntos para la discusión, puntos para que la gente sepa precisamente sobre lo que ya mencionaba Axel en torno a la serofobia, puntos para entender que de repente para una persona revelar su estatus de seropositividad puede llevar a que la asesinen, como parece que ocurrió en el estado de Quintana Roo, donde hay una investigación de un hombre que reveló su estatus y que después fue asesinado, y que evidentemente para algunas personas pues no es tan sencillo o no es tan fácil poder revelar que viven con VIH porque sufren discriminación o peligro de muerte. Regresamos después de la pausa para hablar sobre la campaña que lanzó Naciones Unidas en 2018, la campaña de Indetectable Intransmisible. Vamos a ver de qué se trata eso. No te vayas, regresamos, punto y contrapunto.